Buenos días. Como siempre, quiero agradecer al Consejo Nacional de Operación por haberme invitado a participar con esta charla, sobre todo en momentos tan distópicos como los que está atravesando el sector energético. No es el único sector que esté viviendo una distopía, pero es un sector relevante en la medida en que atraviesa todas las áreas de la economía, y lo que le pase al sector eléctrico termina, para bien o para mal, afectando a los restantes sectores económicos. ¿Qué temas vamos a desarrollar? Vamos a hablar un poco de la metodología de planeamiento, de la conceptualización de lo que el regulador llama energía firme, de la situación del sistema de transmisión, de la sostenibilidad financiera de la generación eléctrica en este tipo de nuevos mercados donde tenemos o vamos a tener un componente importante de fuentes renovables, la mayoría de ellas intermitentes. Vamos a hablar de esta transición energética caótica, no solo caótica en Colombia, sino que yo diría que caótica a nivel mundial, donde no hay nortes claros y se cambia de opinión constantemente acerca de cuáles son las metas y qué tenemos que hacer en materia de transición energética. Y finalmente, por su relación estrecha con el sector eléctrico, vamos a hablar o a identificar los problemas de planeamiento en el sector de gas natural. Entonces empecemos hablando de la metodología de planeamiento. Esto lo he dividido en dos partes. Uno es el planeamiento de largo plazo que elabora la UCME, y después el planeamiento más de mediano plazo que realiza XM. Entonces nosotros vemos en el último plan de expansión de generación publicado por la UCME que se consideraron 4 escenarios. O sea, no estamos trabajando con un número plural de escenarios donde uno trate de minimizar los costos de prestación del servicio, sino con 4 escenarios que se predefinen, me imagino que en discusiones con expertos. Entonces, los 3 primeros escenarios que considera la UCME tienen como variantes la entrada de la segunda etapa de Ituango y como variante las fechas de entrada de la colectora que va a permitir evacuar energía eólica, sobre todo desde La Guajira hacia el interior del país. Entonces, básicamente, lo único que difieren estos 3 primeros escenarios es Ituango, segunda etapa, y colectora, fechas de entrada. Y tenemos un cuarto escenario, que es completamente determinístico, donde ¿qué se plantean como metas? La salida de las plantas térmicas a carbón. Ustedes saben que tenemos 3 unidades a carbón relativamente nuevas, estoy hablando de Tasajero 2, de GESELCA 3 y GESELCA 32, pero aquí les estamos poniendo las fechas de salida. El retiro de las plantas a líquidos, supongo que estamos hablando de las plantas del suroccidente del país y eventualmente de Sierra, que a veces se respalda con líquidos, entonces no sé muy bien si Sierra entra o no dentro de esta categoría. Y estamos hablando de la entrada de fuentes no convencionales de energía, estamos hablando de biomasa, biogás, eólico offshore, solar y baterías. Entonces es, como les digo, este último un escenario determinístico que se llama la transición energética justa. ¿Qué ve uno de estos escenarios de planeamiento? Que hay insuficiente coordinación entre el plan de expansión de generación y el plan de expansión de transmisión. Aquí hay que tener en cuenta que se demora uno mucho más en este país y en otros en construir una línea de transmisión que en inaugurar un parque solar. En el escenario de transición energética justa hay unos costos ocultos que nos está mostrando, es lo que en otros países llaman stranded cost, pero aquí yo lo estoy traduciendo como costos hundidos. Es decir, vamos a retirar estas plantas térmicas del sistema y eso tiene un costo de oportunidad que en otros países se lo reconocerían al inversionista afectado. Aquí nadie ha hablado de qué les vamos a pagar para que se retire. Ustedes saben que estos negocios se valoran como negocio en marcha. Entonces el plan con toda seguridad no nos está garantizando el mínimo costo, porque hay unos costos que no se están teniendo en cuenta cuando yo digo voy a sustituir energía térmica por energía renovable. Entonces aquí nos falta costear estos costos hundidos
de estos generadores térmicos que tendrían, al parecer forzosamente, que retirarse del mercado. Los escenarios, como les decía, en la medida en que son casi que determinísticos, no nos garantizan la expansión de mínimo costo. ¿Cómo puede uno garantizar la expansión de mínimo costo? Primero, hacer planeamiento de generación y transmisión conjuntamente. El hecho de que hayamos separado la generación y la transmisión como negocios no quiere decir que las debamos separar desde el punto de vista de planeamiento, porque yo para incorporar recursos de generación necesito tener todo tipo de ampliaciones en el caso de incorporación de generación nueva. Hay una cosa que llama la atención y es como cierta inconsistencia o incoherencia por parte de la misma UME. En el año 2022 presentaron el Plan Energético Nacional. ¿Qué decía el Plan Energético Nacional del 22? Que durante los siguientes 30 años íbamos a incorporar 11.415 megavatios entre energía solar y energía eólica. Entonces uno dice, ese es el planeamiento, el Plan Energético Nacional que tiene en cuenta absolutamente todos los recursos energéticos, tanto la energía primaria como la secundaria. Sin embargo, uno encuentra en el escenario 4 que tienen prevista la entrada de 7.891 megavatios entre el 24 y el 37. Es decir, parece que estuviéramos acelerando esa transición energética que se había concebido en el Plan Energético Nacional. Pero después se encuentra uno con la sorpresa que al cierre del 23 la UME había aprobado 16.380 megavatios de punto de conexión para energía renovable. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está mal? ¿El Plan Energético Nacional? ¿El escenario 4 de una transición energética justa? ¿O la asignación de puntos de conexión para las fuentes renovables? Uno de esos tres tiene que estar mal, o a lo mejor están mal los tres, no sé. El caso es que lo que preocupa es que son documentos publicados por la misma UME. Plan Energético Nacional lo elabora la UME. El plan de expansión de generación lo elabora la UME. Y la UME es la que asigna los puntos de conexión. Entonces uno dice, si yo estoy pensando en el largo plazo en el sector eléctrico, ¿a qué escenario me acojo? Pues el más realista es el de los 16.380 megavatios de asignación de puntos de conexión al cierre del 23. Ya cumplimos la meta del 2052 y yo creo que la siguiente también. ¿Qué pasa con las fuentes no convencionales de energía renovable? Es muy poco lo que aportan en términos de lo que la CREC llama energía firme, pero es mucho lo que exigen en materia de transmisión. Por eso yo tengo que coordinar los dos planeamientos. Yo tengo que minimizar costos conjuntos de generación y transmisión para que el plan de expansión sea robusto. Y finalmente tenemos otro fenómeno que todos lo conocen, es la autoproducción. Hay una cantidad de agentes, inclusive hasta residenciales, que están poniendo paneles o pequeñas granjas de generación eólica, y al contrario de lo que sucede en otros países, aquí no los obligamos a la medición. La medición de cuánto de excedentes, cuánto consume de la red, cuánto consume con su sistema de autoproducción. Entonces tenemos una demanda contingente que aparece de noche. Tenemos una demanda contingente que no sabemos exactamente cuál es la cantidad de energía que están autoconsumiendo. Y eso es completamente importante en términos de planeamiento, porque si yo no sé, no tengo certeza de cuánto es la demanda, y ustedes si ven en los últimos escenarios se ve como una desaceleración en el crecimiento de la demanda, en parte yo creo que atribuible a lo que acaba de mencionar, aunque seguramente existen otros factores, pero esto es lo primero que uno ve en el tema de planeamiento. Aquí mostrándoles los puntos de conexión que ya están asignados. Estamos hablando de 376 proyectos. En total asignaron transporte por 18.700 megavatios. De esos, 13.500 eran solares, 1.600 hidráulicos, 2.700 eólicos y algún térmico despistado que no se ha leído la política de transición energética que tiene el actual gobierno. Biomasa, 25, que creo que ya entraron en la última subasta de cargo por confiabilidad. Entonces, eso es como para mostrarles la capacidad de transporte que ya está copada.
Pero es más preocupante cuando uno ve las solicitudes de puntos de conexión. O sea, además de los ya asignados, hay una cantidad de proyectos que están pidiendo puntos de conexión. En este momento la capacidad instalada del país es aproximadamente de 21.000 megavatios. Con eso abastecemos la totalidad de la demanda del país, pero hay solicitudes de conexión por 58.750. Es decir, más que vamos a duplicar la capacidad instalada si es que fuera factible asignar estos puntos de conexión. Ahí está la forma en que se distribuyen las solicitudes de conexión entre Antioquia, Caribe, Nordeste, la zona oriental y la zona suroccidental, con algo preocupante, que de los que más piden puntos de conexión es la zona Caribe, 37.000 megavatios, y es donde tenemos más dificultades con las redes del sistema de transmisión nacional e inclusive con las redes del sistema de subtransmisión. ¿Qué es lo que uno ve? Ausencia de señales, o cuáles son las señales regulatorias o la ausencia de señales regulatorias que hace que se esté incentivando el desbordamiento de las solicitudes de conexión. A menos de que todos no sean inversionistas estratégicos, sino promotores que quieren un punto de conexión para después venderlo. A mí me han ofrecido puntos de conexión. O sea, uno por muy poco dinero consigue punto de conexión y después se lo vende a un inversionista estratégico que sí esté interesado en el desarrollo efectivamente. ¿Qué otra cosa se puede mencionar sobre esto? Que el código de redes, yo estoy segura de que no incorpora todos los criterios para asignar puntos de conexión. No se tienen convenientemente incorporadas dentro de los modelos las corrientes de cortocircuito y eso está trayendo problemas. Pero mejor lo ignoramos. Alguien le preguntó a un experto de la UME, oiga, ¿ustedes por qué no modifican el código de redes, se incorporan todos los criterios que se tienen que tener en cuenta para asignar puntos de conexión? Y le contestaron, no, es que nos tocaría duplicar la capacidad de transmisión. Y eso efectivamente es lo que seguramente tendríamos que hacer si queremos viabilizar esta cantidad de proyectos. Lo otro es un modelo del que solamente tengo la descripción general que aparece en la página web de la UME, que es el modelo MAC. ¿Qué me llamó la atención del modelo MAC? Que no sé si incorpora todos estos criterios eléctricos que se deben tener para saber que lo que se está asignando es viable, sino que hacen una ponderación de criterios y una ponderación arbitraria. Reducción de pérdidas en ese punto de conexión, lo pondero en un 16%. Precio de bolsa, que no sé con qué proyección hacen el precio de bolsa, otro 16%, es decir, una ponderación arbitraria de los factores y de los criterios que tienen que tener en cuenta para decir, avalo este punto de conexión o no lo avalo. Entonces yo no sé si requiere ajuste en la parte de criterios o si requiere ajustes adicionales este modelo MAC. Y se supone que nos produce automáticamente el sí o el no a los puntos de conexión. ¿Qué vemos en el planeamiento de corto plazo? Que con excepción de los proyectos que participan en las subastas de obligaciones de energía firme, los otros no tienen auditorías, ni siquiera los que se adjudicaron con los contratos de largo plazo. Entonces no sabemos en qué punto de desarrollo van, si están vendiendo el punto de conexión o ya están haciendo adquisición de terrenos, o si están negociando servidumbres, o en qué fase del proceso de producción van. Entonces, ¿qué le toca hacer a XM? Tomar el oficial, las fechas de puesta en operación de los distintos proyectos, pero si ustedes ven en los últimos 3 años que se ha venido publicando cuántos megavatios creíamos que iban a entrar en cada uno de esos años y cuántos entraron, la cifra está muy por debajo de lo esperado. Y el regulador, para facilitarnos la tarea, les da 2 posibilidades de prórroga del punto de conexión. Entonces es muy difícil, si uno no tiene certeza del estado de desarrollo de los distintos proyectos, saber con qué cuento, con qué recursos cuento. ¿Qué también pasa? Aquí estoy hablando más de mediano plazo que de corto plazo. Tenemos en cuenta los escenarios de hidrología. Entonces, no sé si todavía trabajamos con las 100 series hidrológicas equiprobables, donde seguramente hay series de Niño, pero no tenemos en cuenta las restricciones en materia de combustibles. Así como nos preocupamos por el combustible o por la fuente primaria agua, nos tenemos que empezar a preocupar
por si la capacidad de los poliductos es suficiente para abastecer el diésel, si tenemos carrotanques suficientes para complementar esa capacidad de poliductos en el caso de líquidos. Tenemos que saber qué tenemos en materia de reservas de gas, qué gas está comprometido y qué gas está disponible para la venta. Entonces, así como nos preocupamos por la fuente primaria agua, tenemos que preocuparnos también por la efectiva disponibilidad de los otros recursos. ¿Qué otro inconveniente tiene el planeamiento de mediano plazo? Y lo estaba hablando ahora con María Noemí. Ustedes han visto que últimamente los modelos meteorológicos no le pegan absolutamente a nada, ni los veintitantos modelos que tiene en cuenta la NOAA como los modelos del IDEAM. ¿Y por qué hay esos malos resultados de pronóstico de estos modelos meteorológicos? Porque en este momento está apareciendo un fenómeno que está afectando sobre todo a Sudamérica, que ahora la NOAA los llama la niña del Atlántico y la lengua fría del Pacífico. Entonces son dos fenómenos meteorológicos que están cambiando los periodos de huracanes, que están afectando sobre todo de Ecuador hacia el cono sur. Entonces, como son fenómenos que al parecer no se habían registrado previamente, pues es muy difícil incorporarlos para hacer diagnóstico. Inicialmente la NOAA nos dijo, hay niño, efectivamente hubo niño, nos dijo después que iba a haber una niña, no apareció la niña, entonces les dio un poquito como de pudor y dijeron, no, una niña débil. Ahora hablan de condiciones neutras. Y si ustedes hablan con el IDEAM también está un poquito perdido, pero no es culpa de ellos, sino que están apareciendo fenómenos de los que no se tenía registro previamente y que tienen que en algún momento ser incorporados de alguna forma, así sea forzándolos en algún escenario de modelos meteorológicos. Tenemos entonces que empezar a trabajar en el entorno de un cambio climático que sea producido por el hombre o no. Definitivamente lo estamos viviendo y tenemos que adecuarnos a estas nuevas condiciones. Hablemos del sistema de transmisión. Aquí voy a pasar rápidamente porque yo creo que este tema lo tiene sobrediagnosticado tanto XM como la UCME y como el Consejo Nacional de Operación. Capacidad de transporte y restricciones. Aquí XM hace un análisis pormenorizado de las distintas áreas. Si ustedes ven, año 25 esperan 138 restricciones en la red, año 2030 161, hay un 70% de restricciones en el área del Caribe al cierre del 2030, eso es lo esperado, pero cerraríamos 2030 con 161 restricciones porque no hay proyectos identificados para el levantamiento de todas estas restricciones. Yo sé que la UME hizo recientemente un esfuerzo para identificar los proyectos críticos. Yo no sé si esos proyectos críticos levantan todas las restricciones o muchas de estas van a permanecer. Pero nuevamente sigue siendo el área Caribe la más afectada por la insuficiencia del sistema de transmisión nacional y regional. ¿Qué otro análisis hace XM? Declaración de estado de emergencia en el largo plazo, esto es con corte a agosto del 2024, y nuevamente tenemos problemas en Córdoba y Sucre, tenemos problemas en Dispac, en Chocó, en la zona de Guajira, Cesar y Magdalena, todo en la costa atlántica se ve como emergencia a largo plazo, y como les digo, es donde más puntos de conexión están solicitando para incorporar proyectos de generación. Y es la red que tenemos más castigada por las restricciones, sin identificación de todas las inversiones que tenemos que hacer en transmisión para subsanar estas restricciones que tiene la zona. Y hace finalmente XM recientemente un estudio muy interesante de flexibilidad, donde ustedes ven que hasta el 2021 todavía suficiencia energética, flexibilidad de potencia, capacidad de transporte y seguridad, todavía hay muchos de estos elementos que aparecen en verde, o sea, todo está bien, pero si ustedes ven, 2024, todo está rojo, menos algo que está en amarillo y que se llama atención de la demanda. Y en esto yo creo que XM está siendo optimista al ponerle un amarillo. De resto, estamos en rojo. No sé si es que está pesimista XM,
pero la verdad es que estamos en una situación bastante compleja desde el punto de vista de la transmisión. Tratemos de describir la problemática. Las empresas de servicios públicos y los promotores de proyecto no han tardado de adoptar yo no la llamo religión, pero sí ese tema de la transición energética. ¿Sí? Todos están muy entusiasmados, pero nadie se pregunta cómo va a funcionar la red con estas nuevas tecnologías, caracterizadas por su intermitencia o por su discontinuidad en el caso de las solares que no cuentan con facilidades de almacenamiento, que se ha producido en otros países que tienen transiciones energéticas inclusive mucho más aceleradas que las nuestras, atrapamientos de energía en España, atrapamientos de energía en Chile, atrapamientos de energía en Alemania, porque es que la dinámica de construcción de los proyectos de transmisión es completamente diferente a la dinámica de construcción de plantas de generación convencionales o no convencionales. California, por ejemplo, a manera de ejemplo, porque también se ve afectada por los atrapamientos de energía, tiene como objetivo producir el 100% de la energía limpia para el 2045. Sin embargo, sin el aumento correspondiente en la red de transmisión y sin la instalación de una cantidad de almacenamiento adecuada, una cantidad de energía de estas renovables va a quedar atrapada. En España le piden al gobierno que les ayude con subsidios adicionales, porque como no pueden ser despachadas todo el tiempo debido a las restricciones, entonces eso hace que el cierre financiero que yo había hecho del proyecto después no sirva para absolutamente nada. El desarrollo de los proyectos de generación avanza mucho más rápido que la capacidad de transmisión, y yo diría que parte del problema son los gobiernos. Primero, que van a estas conferencias COP y para tomarse la foto se comprometen a cosas imposibles. Yo veía a Biden diciendo que metano no, y yo dije, va a dejar de exportarle gas a Europa, va a dejar de producir gas. En Europa están persiguiendo hasta las emisiones de nitrógeno y están expropiando granjas porque tienen muchas ovejas o muchas vacas. Yo no sé cuándo empezarán a ponernos impuestos a nosotros, porque hacemos exactamente lo mismo. Parte del problema son los gobiernos. Los nuevos proyectos de transmisión pueden tardar muchos años, mientras que ellos pueden andar de techo en techo inaugurando proyectos solares. Yo nunca he visto a un político cortando la cinta porque se inauguró un proyecto de transmisión, pero lo que es popular es inaugurar los otros proyectos. Posibles soluciones. En el corto plazo hay muchos expertos a nivel mundial que están desarrollando tecnologías de mejora de la red como controladores de flujo de potencia y los denominados Dynamic Lines Rating, que son líneas dinámicas que están censando la velocidad y la dirección del viento, están censando en tiempo real las condiciones ambientales del aire, están midiendo todas las variables. Y yo creo que esto lo conocen perfectamente los transmisores que operan en el país, pero lo que sí he visto es sistemáticamente que en los planes de expansión, digamos a nivel de distribución, se están retrasando mucho las obras tecnológicas. Entonces no podemos avanzar hacia un sector con ingeniería intermitente, con las características de estos recursos que todos bien conocen, que necesitan redes inteligentes y que no permitamos que las empresas inviertan lo suficiente en tecnología de redes. Aquí hablamos de redes inteligentes, pero ante el regulador, para mantener controlada la tarifa, evitan que se hagan inversiones en tecnología porque no las consideran necesarias, lo que es incoherente con el resto de las políticas del gobierno. En el mediano y largo plazo, ¿qué se puede hacer? Texas trató de solucionar este problema. Es el estado de Estados Unidos con más recursos eólicos, pero le estaba pasando lo mismo que al resto. Energía atrapada, retiro anticipado de muchas centrales, sobre todo térmicas, como en el caso de California. Entonces ellos lo plantearon en, tengo que resolver el problema del huevo y la gallina. ¿Qué va primero, la transmisión o la generación?
teniendo en cuenta que las líneas de transmisión toman más tiempo en construirse. Entonces, por ley, pues, por acto de ley de la legislación de Texas, le dijeron al regulador, solucióneme este problema. ¿Qué hicieron ellos? Ubicaron las zonas del estado de Texas con verdadero potencial eólico competitivo. Y lo mismo, están haciendo lo mismo con las solares. Construyeron las redes y después dijeron, aquí está la capacidad disponible. Entonces, la pregunta es, tenemos que desacelerar un poquito esto de la asignación de puntos de conexión, mirar qué necesitamos en materia de transmisión y después invitar a los generadores y a los mismos promotores de proyectos a que instalen, mire, aquí tengo capacidad disponible, aquí no tengo ningún problema en que usted se instale. Así lo solucionó Texas. Y yo creo que, no estoy diciendo que acá tengamos que hacer lo mismo, pero sí es una forma de manejar el problema de una manera razonable, porque como les digo, esto no solamente es Colombia, esto también son muchos países europeos que están inmersos en los programas de transición energética. Hablemos ahora del tema de generación, porque ahí también como que tenemos algunas dificultades. La conceptualización de la ENFIC. Entonces, cuando yo era ingeniera eléctrica hace muchos años, yo aprendí que había dos tipos de energía, la energía primaria y la energía secundaria. Y la energía primaria se definía, y creo que todavía se define en algunos países, como la energía de un recurso de generación sin riesgo, conocida también como energía primaria o carga base del recurso. El resto era energía secundaria. Entonces la pregunta es, ¿la energía intermitente qué energía firme tiene? ¿O qué energía primaria tiene? Pero, ¿qué pasa con el cargo por confiabilidad? Que no reconoce el atributo de las distintas tecnologías. Hay muchas tecnologías que no tienen energía primaria, llamémosla primaria para no llamarla firme, suponiendo que el concepto de firmeza está bien desarrollado aquí. Cuando yo clasifico las fuentes entre energía primaria y secundaria, veo que las hidráulicas con embalse de ciclo trimestral o semestral o multianual, casi todo es energía primaria porque tienen capacidad de embalsamiento. Aquí en Colombia solamente 3, 4 recursos de generación cumplen con ese requisito. Los otros no, los otros tienen más energía secundaria que primaria. Hay embalses en el país que se llenan en 8 días y se desocupan en 8 días. Yo no puedo pretender pasar una sequía con un recurso con esas características. Entonces, si yo quiero hablar de energía primaria, no, de energía firme tengo que volver al concepto de lo que es energía primaria. Entonces, aquí tengo una clasificación personal y digo, las que más firme tienen son las hidráulicas con embalse con periodos de regulación mayores al menos al trimestre. ¿Cuáles otras? Las térmicas y eventualmente el biogás y la geotermia. Sin embargo, yo no sé si tenemos recursos suficientes para instalar mucho biogás en el país y además la tecnología es relativamente costosa. Pero el resto se la pasan con un poquito de energía primaria y un poquito de energía secundaria. ¿Qué es lo que planteo? Que la regulación debe considerar los atributos de cada tecnología y no medir el aporte de todos los recursos en una sola subasta. ¿Cuál es el resultado de eso? Que hay mucha energía firme que queda subremunerada y hay mucha energía que no es firme, que queda sobreremunerada. Y alguien dice, pero ¿por qué la energía firme va a quedar subremunerada si el precio de oferta es libre? Porque ustedes saben que en estas subastas de obligaciones de energía firme hay muchos que se agachan con la esperanza de que alguien más margine. No, yo voy a poner bajito y eso, algún chiflado pone el precio marginal y al final no remuneran a todos con ese precio marginal. Entonces, estamos dejando recursos verdaderamente firmes subremunerados y recursos que no son firmes sobreremunerados. Claro que en el caso de las renovables, la sobreremuneración es relativa porque les reconocen muy poquita energía firme. Volvemos al concepto de energía primaria. Si yo dejo de producir energía a las 6 de la tarde, tengo energía firme durante 12 horas. Entonces, yo debería pensar en separar
los recursos de generación por atributos, porque son productos distintos los que están ofreciendo en términos del concepto normal de lo que es la energía firme o primaria. Entonces, ¿qué planteo? Hay tecnologías con energía firme que ahí están listadas, tecnologías con energía media que no es interrumpible, de pronto una solar con almacenamiento, qué sé yo, y hay tecnologías de energía media interrumpible, que es la mayoría de las solares que tenemos en el país, creo que con tal vez una excepción, hasta donde me acuerdo. Deberíamos hacer subastas simultáneas donde cada quien esté en la canasta que le corresponde. Y así descubriríamos realmente cuál es el costo marginal de cada una de estas tecnologías y de cada una de estas fuentes. Aquí tenemos la última subasta de energía firme que creo que entró una de biomasa, una térmica y el resto proyectos solares. Yo no sé si ustedes tienen, en términos de confiabilidad, la suficiente confianza en que con eso vamos a superar todos los cambios de clima que se produzcan. Este también es de XM, el balance entre la ENFIC y la demanda. Ahí vemos que al menos las proyecciones de demanda de la UME superan la energía firme con la que contamos. Lo que aparece en amarillo es cuando empiezan a aparecer los recursos solares. Y yo digo, pues sí, perfecto, pero alguien tiene que puntear, alguien tiene que manejar las puntas, alguien tiene que entrar a operar cuando ya no tengo sol o ya no tengo viento. Por ahí me comentaron, no sé si sea cierto, que en algún momento XM estaba preocupado por las nubes. Y yo digo, bueno, entonces ya nos tenemos que preocupar por el agua, nos tenemos que preocupar por las nubes, nos tenemos que preocupar por los vientos. Y acuérdense que estamos en un entorno de cambio climático. Entonces yo no digo que el portafolio no deba ser diversificado, que todas las fuentes deben tener entrada al sistema. Pero si estamos en un entorno de cambio climático, no podemos depender exclusivamente de energías que dependen del clima. Entonces, XM dice térmicas, y el gobierno dice térmicas no. Entonces yo digo, uno de los dos está equivocado. ¿Qué otra cosa es importante? Vamos a la sostenibilidad financiera de la generación eléctrica, que nadie parece estar ocupado de este tema y yo vengo preocupada desde hace varios años con esto. ¿Qué aparece a la izquierda? Aparece una curva de oferta y una curva de demanda con un punto de equilibrio que nos fija los precios del mercado, pero de pronto empezamos a incorporar una cantidad de energía renovable, lo que hace que la curva de oferta se nos desplace hacia la derecha, 16.000 gigavatios de energía solar, que como dice el estudio de flexibilidad de XM, no estamos en capacidad de recibir los 16 gigavatios en la red. Podríamos recibir de pronto 7, de pronto 8, 16 imposible. Otra vez, o el modelo MAC está equivocado o el estudio de flexibilidad no fue riguroso. Y yo tiendo a pensar que el estudio de flexibilidad sí fue riguroso. Entonces, ¿qué pasa? Yo desplazo la curva de oferta hacia la derecha, pero me pasa algo también. Llegan todos los autoproductores y me desplazan también la curva de demanda, pero no lo suficiente para compensar los 58.000 megavatios que están pidiendo, los 16.000 que ya asigné. Eso hace que el precio se reduzca. El punto de equilibrio del mercado va a ser inferior a los precios de mediano y largo plazo que estamos viendo en el spot. Aquí en la gráfica de la derecha muestra cuál es la tecnología que me produce precios en el mercado spot negativos. ¿Por qué se producen los precios negativos? Depende de la composición del portafolio energético de cada país, pero aquí en Colombia, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan precios negativos? ¿Y en razón de qué? Primero, por las inflexibilidades de ciertas centrales térmicas que son en principio imprescindibles, independientemente de cuál es el nivel de precio. Yo tengo que tener esa inflexibilidad permanentemente por la tecnología o por la situación operativa de la central. Entonces, puede ser el precio bajito, puede ser el precio alto, yo tengo que mantener la inflexibilidad dentro del despacho. Lo segundo es la energía solar en los tejados. Quien que tenga paneles solares en los tejados le pone cuidado a cómo está el precio de bolsa.
¿no? Ellos simplemente generan, aquellos que ponen excedentes, pues los ponen, y pregúnteles al otro día cómo estuvo el precio spot y no tienen la menor idea. Y lo tercero es que las fuentes no convencionales, eólica y solar, tienen costos marginales o iguales o cercanos a cero. O yo aprovecho el viento o no lo aprovecho, costo de oportunidad cero. De pronto le meto ahí unos gastos de O&M o qué sé yo, entonces tiene precios muy bajos. ¿Qué es esperable y qué se está registrando cuando las transiciones energéticas son agresivas? Precios negativos de electricidad. Y esos precios negativos de electricidad no son teóricos. Les traje varios ejemplos. Suecia lidera el consumo de energías renovables en Europa y cubre más del 80% de su demanda con energía renovable. Es también el país con más horas de electricidad a precio negativo. 668 horas con precio negativo entre enero y mayo de 2024. Francia batió su propio récord, 300 horas de electricidad a precio negativo entre enero y agosto del 24, más del doble de las 147 horas de precio negativo que registró en el año 23. Alemania también ha batido sus propios récords. Solo en julio, el mercado mayorista alemán registró 81 horas con un precio de energía por debajo de 0 céntimos, más que ningún otro mes de julio de años anteriores. Países Bajos registró 347 horas de precios negativos entre el 1 de enero y el 14 de agosto, superando en la primera mitad del año lo que había registrado en el año 23, que en ese mismo periodo había sido 316. Sin embargo, los analistas de Países Bajos creen que este año va a acabar con entre 450 y 550 horas de precios negativos, pero las proyecciones, hechas también por expertos, creen que entre el 27 y el 29 va a haber entre 1.000 y 1.500 horas con precios negativos. Entonces estamos hablando de mercados 8.760 horas, donde yo voy a poder tener 1.500 horas de precios negativos. Y esto empieza a volver insostenible el mercado como lo tenemos diseñado, tanto para la energía convencional como para la energía no convencional. Entonces vuelvo y repito, yo creo que tenemos que tener un portafolio diverso, pero tenemos que adecuar el marco regulatorio para ese nuevo portafolio diverso. Por eso es que yo hago tanta insistencia en que de pronto tenemos que ir a un esquema de remuneración fija y que solamente las diferencias yo las pacte en el mercado spot, o como propuso alguien alguna vez que hiciéramos mercado de contratos, porque si yo no garantizo que tengan recursos suficientes, parte del parque no va a aguantar financieramente lo que está ocurriendo en otros países. Ahora vamos a la transición energética caótica. ¿Por qué creo que es caótica? Las redes del SIN no están en capacidad de absorber la totalidad de los proyectos de fuentes no convencionales que tienen puntos de conexión asignados. Ya habíamos hablado de los criterios que se aplican, que hacen que esa relación beneficio-costo que calculan no sea integral ni esté teniendo en cuenta todas las variables, porque ustedes saben que sus modelos tienen que trabajar con la infraestructura de red actual, porque voy a asignar puntos este año, no dentro de 10 años. Pero nadie me está diciendo qué ampliaciones o qué refuerzos tengo en la red para manejar toda esta incorporación de generación. Tenemos aquí un problema pues, que es fácil de solucionar, que es la generación a pequeña escala. El primer problema que tiene es que la CREG ha flexibilizado cómo es la conexión para este tipo de proyectos, pero ni siquiera les exigen medición. En otros países a todos les exigen medidores bidireccionales, donde yo sé que está autoconsumiendo, yo sé que está metiendo a la red, yo sé cuándo para y yo sé perfilar a ese tipo de clientes. Pero están proliferando estos proyectos de autoproducción. A mí me sorprende porque Colombia no es un país con potencial solar importante. Cuando ustedes ven las evaluaciones del IDEAM, Colombia tiene una radiación solar por debajo de la media mundial. Tenemos zonas interesantes como la costa, como el Meta, pero en promedio la radiación solar en el país es baja porque tenemos las 3 cordilleras, porque tenemos la nubosidad que ahora está preocupándole a XM y a todos nosotros, ¿sí? Entonces, Colombia no es Perú, Colombia no es México.
Aquí el potencial solar pues, es relativamente moderado. A la fecha tenemos otra cosa nueva, las comunidades energéticas. De acuerdo con la cifra que consulté en el Ministerio de Mina, en este momento hay postuladas 18.462 comunidades energéticas. Y es, con el mayor respeto, comunidades energéticas dirigidas a los pobres. Entonces dice el decreto, se pueden postular personas naturales o jurídicas, pero hace particular énfasis en comunidades indígenas, comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y yo a esto lo estoy llamando el apartheid energético. ¿Qué pasa con este tipo de comunidades? Si es en zonas aisladas, pues no hay ningún problema. Cuando yo tengo energía durante 12 horas y no tenía antes nada, perfecto. Este experimento ya lo ensayó el país. Nosotros teníamos en la zona no interconectadas unas cosas que se llamaban las empresas asociativas de trabajo, que eran empresas de energía comunitarias en la zona no interconectadas, de las cuales no sobrevivió ninguna y teníamos más de 200. ¿Por qué? Porque llega el momento en que hay que reponer equipos y la comunidad no tiene con qué. Además, si están dentro del sistema interconectado nacional, va a ser peor. Van a tener 2 prestadores del servicio, uno por la mañana y uno por la noche. ¿Sí? 2 contratos de condiciones uniformes, no, uno solo, porque a las comunidades energéticas no se les exige ser empresas de servicio público y no están obligadas a lo mismo que le impone la ley 142 y 143 a los demás prestadores del servicio. Entonces vamos a prestar un servicio de baja calidad que puede que no sea sostenible en el largo plazo. Entonces yo digo, sí, siempre a los pobres les damos peor servicio. Y por eso es que yo estoy hablando de apartheid energético. Perfecto para zonas no interconectadas, aunque como les digo, ya pasamos por esa experiencia. Lo que pasa es que ya no se llaman empresas asociativas de trabajo, sino que se llaman comunidades energéticas. Y lo otro que tenemos de esta transición energética caótica es que no sabemos si necesitamos las térmicas o no. XM dice que sí, yo también digo que sí. Entonces, ¿se requiere o no se requiere? La política energética plantea que tenemos que eliminarlas, pero cada que hay una situación crítica, el ministerio les impone obligaciones y quieren que les suministre energía al parque térmico al mínimo costo posible. Entonces uno dice, esto es como un poquito caótico. ¿Qué otras señales caóticas o al menos no consideradas hay dentro de estas transiciones energéticas que se están desarrollando con miras al 2050 o qué sé yo? Los compromisos de carbonización, porque todo el mundo dice vamos a descarbonizar la economía, pero nadie piensa que esto no es solamente las fuentes primarias con las que generamos energía, sino que es el sector transporte, es la calefacción, son las calderas que ya prohibieron vender calderas de vapor en Alemania. Entonces, el fin último de las transiciones energéticas en este proceso de descarbonización es electrificar toda la economía. ¿Qué implica, según la Agencia Internacional de Energía, que electrifiquemos los países, las economías de los países? Todos los sectores que consuman energía tiene que ser energía limpia, entonces es electricidad producida con fuentes renovables, convencionales, como el agua o no convencionales. Ellos estiman que entre 2021 y el 2050 la demanda de energía va a subir entre un 75 y un 120%. A mí me gustaría que alguien hiciera la evaluación aquí en Colombia de electrificar toda la economía que implique en materia de producción de energía y si vamos a tener que desocupar el país para poner paneles solares, porque realmente es mucha energía de la que estamos hablando y con plazos relativamente cortos si uno piensa en el largo plazo. Lo segundo es que acaban de salir los señores de inteligencia artificial a decir, oiga, tenemos que reformar este tema de la transición energética porque el desarrollo de la inteligencia artificial, al menos en los que están empeñados en su desarrollo en Estados Unidos, dicen, en este momento representamos el 4% del consumo de energía de Estados Unidos, pero de acuerdo con las previsiones, en el 2030 van a representar el 25% del consumo de energía de Estados Unidos. ¿Qué están planteando ellos? Nuclear a pequeña escala. Pero dicen,
si no se hace algo razonable o se hace un viraje o algo más combinado en términos de transición energética, eso va a frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Afortunadamente aquí, pues que yo sepa, de pronto hay firmas que están metidos en la inteligencia artificial, pero nadie nos está presionando. En el anterior gobierno creo que visitaron Silicon Valley y dijeron esto va a ser el Silicon Valley de Latinoamérica, pero siempre promesas incumplidas. Entonces no nos preocupemos por la inteligencia artificial, preocupémonos porque se supone que la pretensión es electrificar toda la economía. Entonces la UME, cuando hace sus planes de expansión, está pensando en eso. ¿Con qué horizonte está pensando que vamos a electrificar toda la economía? Y todo a punta de energía renovable no convencional, porque creo que tal vez a este gobierno se le preguntó si se podía pensar en recursos nucleares y dijo que no, que porque Chernóbil, que Fukushima, que etcétera, ¿sí? Ustedes saben que la tecnología de las nucleares se ha modernizado muchísimo, esas plantas son más seguras, necesitan menos enfriamiento, algunas funcionan con torio, o sea, podemos pensar en proyectos nucleares de 100 megavatios. A eso está llegando la tecnología, sobre todo en la China, y creo que Google y todos estos de inteligencia artificial también están pensando en este tipo de desarrollo. Con estos escenarios, ¿cómo podemos mantener esta creciente demanda de energía en forma sostenible y confiable? Por lo otro, que no nos presionan aquí en el país es por industrializarnos, entonces de pronto nos podemos relajar un poquito. ¿Sí? Entonces, ni inteligencia artificial, ni industrialización, de pronto nos va electrificando la economía, no nos va tan mal como a otros países. Y al final, me dijeron que ya terminó el tiempo, les voy a quitar 5 minuticos para hablarles del sector de gas. ¿Por qué el sector de gas? Porque ustedes saben la relación muy estrecha que hay entre la generación térmica, tenemos una cantidad de plantas con tecnología gas, a pesar de que muchos estén quemando líquidos, tenemos muchas plantas a gas, entonces nos empieza a preocupar el tema de gas. Las mismas directivas de la Unión Europea dijeron el gas natural se necesita como energético puente para la transición energética. Sin el gas natural no llegamos, dice la Unión Europea, y hay muchos documentos de política centrados en el tema de que necesitamos gas. Por eso fue tan duro el golpe de la destrucción del Nord Stream 2, cerrarle las puertas a Rusia, tercerizar la importación de gas, porque consideran ellos que se inventaron las transiciones energéticas que el gas natural es imprescindible para poder superar el proceso de transición energética. Las razones son triples. En primer lugar, ese combustible fósil, digamos que entre los combustibles fósiles es el más limpio. En segundo lugar, está destinado a abordar la deficiencia de estas fuentes intermitentes con poca energía firme. Y en tercer lugar, en un entorno de cambio climático, no podemos depender exclusivamente de energías renovables, como ya lo mencioné. La transición a combustibles líquidos requiere la participación de otras tecnologías complementarias hasta que lleguemos a tener almacenamiento comercialmente razonable para el parque solar o para la eólica o para los recursos que sean intermitentes y que podamos contar con suficiente almacenamiento. Pero el gas es un componente clave. ¿Qué pasa con la garantía de suministro? Mientras el Ministerio de Minas y Energía tiene como función garantizar la continuidad en el suministro de derivados del petróleo, como la gasolina, como el diésel, como el GLP, como el querosene, como toda la variedad de derivados del petróleo, hay otro combustible al que no le pone mucha atención y es el gas, que también es un hidrocarburo. Entonces el ministerio nunca ha permitido que le falte al país gasolina, diésel, GLP, tengamos o no tengamos producción doméstica. En el gas no pasa eso. Pero ¿qué pasa con las promesas incumplidas en el tema de gas natural? En 1999 el gobierno de la época dijo: necesito que se desarrollen facilidades de almacenamiento de gas. 1999. Entonces la CREC inmediatamente sacó una resolución, el RUT 071 del 99, diciendo en resolución aparte. Cada vez vemos más en resolución aparte. En resolución aparte vamos a regular el tema de almacenamiento de gas.
¿Con cuántas facilidades de almacenamiento de gas cuenta el país? Con la que tenemos en la planta de SPEC, y es de ellos. O sea, no tenemos desarrollo ni en agua, en acuíferos, ni en cavernas de sal, ni en, ¿cómo se llama?, yacimientos agotados, ni peak shaving superficiales. Por allá, hace ya muchos años, Gas Natural de Bogotá, la actual Banti, le pidió a la CRE que le autorizara una inversión en una peak shaving para el almacenamiento de gas. La UME le dio el aval y la CREC no. Entonces, en este momento, el país tiene redes de gas radiales y adicionalmente no contamos con facilidades de almacenamiento. Y nos lo prometieron en el 99. Yo soy buena para la matemática, no para la aritmética, no sé cuántos años han pasado del 99 acá, pero es un montón. En el año 2006, desde el año 2006, el regulador viene administrando déficit de gas. Nosotros no estamos en racionamiento de gas ahora, nosotros estamos en racionamiento de gas hace muchos años. Entonces, ¿qué hizo el regulador? En vez de solucionar el problema de gas y cómo las térmicas a gas podían tener acceso a ese recurso, no, vamos a volverlas todas duales. Entonces le va a dar recursos ingentes para que todas se vuelvan duales y empiecen a consumir líquidos. Yo digo, esto es de la transición energética, porque no están preocupados por el diésel de las plantas térmicas. Quieren barrer todos los energéticos, pero nadie se preocupa porque al menos consuman gas y no consuman combustibles líquidos que son tan contaminantes. Pero hay un problema. Yo hice este ejercicio, si ustedes ven en la tabla, están las proyecciones de la UME de la demanda no termoeléctrica hasta el año 2038 y de la demanda termoeléctrica que considera la UME, teniendo en cuenta que muchas no se respaldan ya a gas a pesar de que la tecnología inicial es a gas. Y yo le adicioné en una columna cuál es la potencial demanda de transporte, de capacidad de transporte para abastecer a todas las térmicas con gas. Y eso que implicaría en el año 2038. La UME está viendo 1.200 GBtu diarios de demanda de gas, pero si yo quiero que mis térmicas a gas funcionen con gas, necesitaría capacidad de transporte por 1.886 GBtu diarios de capacidad de transporte para las térmicas que tenemos en el país. Entonces, hace rato estamos en racionamiento. Otra cosa es que no estemos abasteciendo a las térmicas con este recurso que en términos ambientales, como mencioné, ya es limpio. ¿Qué nos prometieron en el 2010? Nos dijeron, vamos a tener una planta de regasificación en el Atlántico y en el Pacífico. Los productores de gas salieron a decir, pues aquí hay gas suficiente, pero por favor, pues ¿cómo así que plantas de regasificación? Y finalmente construimos la del Caribe. Y llegó después de que pasó el Niño. Y la del Pacífico todavía no la hemos construido. Con el mayor respeto, pues yo nunca le creo a las empresas de hidrocarburos, incluyendo Ecopetrol. Y yo tengo un chiste de que cada que vamos a Naturgas nos dicen que hay gas suficiente y cada que llegamos al evento de Andesco estamos en racionamiento. Bueno, tengo distintas explicaciones sobre este tema, pero entonces promesas en el 99, promesas en el 2006, promesas en el 2010, ninguna cumplida. ¿Qué tipo de planeamiento es ese? Y cierro con unas declaraciones recientes del señor ministro de Minas y Energía que decía textualmente: en el fondo, lo que buscamos es desarrollar la transición energética, sustituir los usos de gas en algunos consumos esenciales como los hogares, 12 millones de usuarios, y en la generación de energía. Y eso es parte del propósito de la transición energética. Entonces, en esta distopía que estamos viviendo, ¿quién es el que está perdido? ¿O quiénes son los que están perdidos? ¿O somos nosotros los que estamos perdidos? Muchas gracias.